Como siempre, vaya nuestro reconocimiento a la audiencia que nos acompaña en Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Intentaremos, como hacemos habitualmente, reflexionar de manera tal que nos ayudemos a pensar con autonomía. Transitamos un tiempo del año apropiado para hacer balances y para humanizar nuestra existencia. La proximidad de la Navidad es una especie de antídoto contra la velocidad sin sentido y el egoísmo sin destino. Y esto es válido para quienes tienen fe religiosa, para nosotros, por ejemplo, pero también para aquellos que carecen de ella. Una sociedad se construye sobre la base del respeto a ciertas normas y convenciones orientadas al bien común. Este no es la sumatoria de lo que cada uno entendamos por bien común, refiere al denominador de equilibrio que a todos contenga. Mapeando lo que nos pasa en Argentina, observaríamos de inmediato que estamos muy lejos de comprender cabalmente el significado del bien común. Los argentinos hemos hecho del culto al relativismo una forma de comportamiento que tiende a confundir todo y a justificar lo imposible. Es imprescindible trabajar con denuedo, naturalmente en un largo proceso, para modificar hábitos y promover valores que propicien una convivencia responsable. La ciudadanía de a pie no está excluida de responsabilidad, debe asumir su rol de protagonista. La geografía nacional se ha acostumbrado a observar las desigualdades como algo habitual. En realidad se trata de un infortunio que se hace intolerable si aspiramos, como se discursea, a una sociedad inclusiva. Por eso es importante reflexionar en profundidad, reconocer nuestras debilidades e intentar comprometernos a participar del diseño y construcción de un país mejor. Incluye demandar ante los poderes de turno, generalmente ocupados en la retórica y en mucho menos en las soluciones de fondo. El Santo Padre Francisco, casi a diario, emite mensajes orientados a hacer de la vida cotidiana un tránsito regado por la alegría que el Señor de la Esperanza previó para su creación. Los argentinos vamos en masa a Roma para escuchar al Papa y muchos, vinculados frecuentemente a los ámbitos de decisión del país, para una foto. Mucho más saludable sería que, sin descuidar la foto, traigamos de vuelta, hecho carne, los conceptos y mensajes del Padre Jorge, como lo conocíamos aquí en Buenos Aires. Para ayudarnos a comprender qué nos pasa y cómo mejorar nuestra calidad de vida, hemos invitado a un muy querido amigo con un compromiso singular para contribuir a construir una sociedad más justa. Nos estamos refiriendo al contador Marcelo Figueroa, además alguien que ha estado muy cercano al hoy Papa Francisco y seguramente durante el decurso del programa él nos va a ampliar al respecto. Hola Marcelo, gracias otra vez, renovadas las gracias por acompañarnos en Diálogos con Valor. ¿Cómo estás, Norberto? Gracias a vos por la invitación otra vez. Debo aclarar que Marcelo sabe mucho de medios de comunicación, no solamente de radio, sino también de televisión, así que para el suscripto es una demanda especial, entrevistarlo a Marcelo, trataremos de hacerlo de la mejor manera posible. La sociedad toma conciencia de, ¿te parece a vos, del infortunio que significan las flagrantes desigualdades que hay en la geografía nacional? Es difícil de responder eso. Yo tengo la sensación que no cabalmente, ¿no? A mí me parece que hay una percepción muy general de que algunas cosas no están bien, pero creo que nos está faltando un poco de profundidad en algunos conceptos, como sociedad en general. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que la vida nos está empujando a la inmediatez, a verlo todo rápidamente, al exitismo, al personalismo y todo lo demás. Inclusive son algunas cosas tan que nos debieran hacer reflexionar mucho, como ha habido innegablemente un auge en la solidaridad. A mí me parece que ese auge en la solidaridad es lamentablemente superficial en la gran mayoría de la población. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay una inundación, un hecho importante, que los medios lo ponen sobre el tapete, que hay una campaña, bueno, se dice que el argentino es solidario, el argentino acude a los centros donde puede, el Estadio de River, Independiente, clubes de barrio, iglesias, parroquias, cáritas, deja sus cosas, pero la verdad no se involucra personalmente, o digamos, me parece que por ahí está el exceso
digamos, de inmediatez y la falta de profundidad. Yo creo que comparto plenamente esto que decís, y el poder de turno de cualquier signo, de cualquier acuarela de que estemos hablando, vos lo notamos más y más, y esto la sociedad me parece que es consciente, en esta retórica de justificar lo imposible, pero al mismo tiempo una especie de pasividad asombrosa para darle solución a este tema de las desigualdades, que es más grave de lo que parece, ¿no, Marcelo? Sí. Cuando uno hace un recorrido por algunos lugares de la capital federal, muchos lugares del conurbano, de las grandes ciudades, Rosario, Córdoba, observa que el deterioro de lo social de ninguna manera se está deteniendo, sino que por el contrario pareciera que o se estanca o avanza, ¿no? ¿Cómo analizás vos, de una perspectiva más laical, esta actitud de la dirigencia política de todos los signos, repito, porque de unos y de otros, que parece que están viviendo en un país distinto al que realmente viven? Mira, a mí me parece que hay una enorme dosis de egoísmo en aquellos que tienen algún lugar de poder político. Lo estén ejerciendo porque sean oficialistas, o no lo estén ejerciendo, o lo estén ejerciendo de manera como opositores. ¿Por qué digo esto? Porque creo que cuando vos hablás, como podemos hablar nosotros, o la audiencia cualquiera, ponés 3 o 4 o 5 cosas que son las más graves que pasan en Argentina, que tiene que ver con la desigualdad social, lo que tiene que ver con la pobreza, lo que tiene que ver con el problema del trabajo, que es un problema muy serio porque no se ha paliado con asistencialismo. Los problemas de salud son gravísimos, hay que recorrer los hospitales no solamente del conurbano, sino del interior del país, ni que hablar, Formosa, Salta, etcétera, etcétera, educación, en fin. Entonces, si nosotros, el ciudadano común, puede decir, bueno, hay 3 o 4 o 5 problemas claves que hacen al sustrato de una solución más hacia largo plazo. ¿Por qué hablé de egoísmo? Porque la verdad, nada impediría que haya entre esos pequeños cantidad de puntos, pero muy importantes, acuerdos de política de Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Todos se reúnen, es decir, bueno, estos temas son fundamentales para nuestro país, no importa el gobierno. Bueno, pongámonos de acuerdo en hacer, no importa quién vaya a gobernar de acá dentro de los próximos, te estoy hablando de 20, 30 años en el país. Tranquilamente. Hagamos una proyección de trabajo de 20 años para atacar los 5 problemas y pongámonos de acuerdo en esto. Y hagamos una política de Estado, no importa quién toque en el gobierno en ese momento. Es elemental. Y vos, al hacer este listado de cosas ausentes, podríamos agregarle el tema de la desnutrición y la muerte infantil en Argentina, que es una cuestión absolutamente casi desconocida, que es grave y que es intolerable, porque si hay un país que no debiera tener esta problemática, es precisamente la Argentina. Es un crimen. Mira, yo creo que acá hay un gran cosa. Vos hablaste algo sobre Francisco, y yo creo que acá hay algo importante que marcar, que lo viene marcando aún estando acá en Buenos Aires y lo sigue marcando en Roma, porque es un problema mundial. Pero estamos hablando de Argentina, que una sociedad exitista que exalta lo juvenil, que exalta el momento, que exalta lo utilitario, fíjate que descuida los dos extremos de la vida, o sea, los niños y los ancianos, las secciones, los vulnerables. O sea, cuando vos descuidás a los niños, estás hipotecando tu futuro, y cuando vos descuidás a los ancianos, estás negando el pasado o atacando el pasado, pero también el futuro. Obviamente. Yo creo que hay un tema fundamental de una sociedad enferma, una sociedad como una familia, digamos, ¿no?, que descuida a los niños y que menosprecia a los ancianos, es una sociedad enferma. Absolutamente. No tengo de esto la menor duda. Y vos pusiste el dedo en la llaga con un tema que tiene que ver con el trabajo. En este programa varias veces con distintos invitados hemos hablado sobre este tema de 2 dimensiones. Primero, que hay una carencia de trabajo suficiente. Sí. Pero además
hay una segunda carencia, que es la calidad del trabajo. Exactamente. Hace poco escuchaba una investigación que se hizo a nivel universitario, que la Argentina está generando muchos universitarios que posiblemente no encuentren un lugar donde desarrollar sus conocimientos o su capacitación, lo cual está hablando de que la calidad del trabajo que se está ofreciendo está lejos de responder en todo caso a la expectativa de esa gente más joven. Ahora, de este tema no se habla. Hablamos de los planes sociales, muy importante para una crisis. Hablamos de los aumentos salariales, hablamos del bono de fin de año, hablamos de tal y tal cosa. Pero no ponemos el dedo en la profundidad del dedo en la llaga en cuánto trabajo estamos generando y qué calidad del trabajo estamos generando. Lo que pasa es que en la mecánica de la filosofía del trabajo, sociológicamente hablando, tiene distintos componentes de ida y vuelta de tanto del trabajador como del empleador, ¿no es cierto? Claro. Bueno, uno de los elementos, uno solo, tiene que ver con el dinero. Y no es el único, y me atrevo a decir tampoco es el más importante, porque el trabajo tiene que ver con la salud, tiene que ver con la dignidad, Obvio. Tiene que ver con un futuro de proyecto personal, familiar, tiene que ver con una persona que ve que es importante prepararse para tener un trabajo que haga lo que le guste, que sea feliz, que contribuya al bien común, a la sociedad. Y cuando vos me decís, y está claro, digamos, que una persona dice, ¿para qué voy a estudiar si después no voy a encontrar un lugar? Eso ataca directamente la educación, o sea, es como el perro que se muerde la cola permanentemente. Entonces, si vos decís, bueno, solamente voy a dar un subsidio para que no... en realidad, estás poniendo... estás tapando la herida con una venda sin curarla. Y creo que la problemática de trabajo es muchísimo más compleja que un monto de dinero. De esto no tengo la menor duda, y creo que es un tema, Marcelo, que también la sociedad civil, especialmente las organizaciones de la sociedad civil, entre los que nos incluimos como Asociación Cristiana de Jóvenes, debiéramos prestarle una mayor atención. Es evidente que el tema de la educación es un tema central, es evidente que el tema de la salud es un tema central, pero el tema del trabajo como igualador y como una plataforma de desarrollo de la persona, esto que vos mencionabas, claro, la dignidad de la persona. El trabajo debe permitir el desarrollo de la persona como tal. Sí. Y de lo contrario se convierte el trabajo se convierte en una carga casi digamos insostenible, porque si además, y fíjate que es un trabajo informal, hay un 40% de trabajo informal, de verdad, que hipoteca su futuro, ¿en qué condiciones esas personas van a trabajar con denuedo, con preocupación, si lo que tiene de alguna manera es atrás la carga de un futuro sin destino? Sí, me parece que ahí hay un grave error estratégico también en lo que tiene que ver con la política laboral del país. Me parece que las empresas también son responsables. Absolutamente. Creo que ahí debe haber, digamos, un acuerdo general y tratar de reflexionar un poco qué es lo que significa el trabajo para la persona y para la sociedad. Porque la verdad es que estamos hablando de individuos, pero obviamente que la sociedad se compone por la sumatoria de individuos, ¿no? Natural. Y es evidente, cuando uno lo analiza todavía un poco más a fondo, que como que estamos generando, sin darnos cuenta, una sociedad de por lo menos de mínimo dos categorías, a lo mejor más de dos, ¿no? Educación pobre para pobre, salud pobre para pobre, trabajo pobre para pobre. ¿Y esto a dónde te lleva? Es una especie de círculo sin fin, o sea, al contrario, cada vez te hunde se ahonda la brecha. Y yo tengo la convicción, no sé si es tu opinión, de que no es cierto que la educación, por ejemplo, para un tema que todo el mundo habla, por más que no le ponga mucho contenido, no hay una educación igualitaria en Argentina. Hay una educación rica para rica y una educación pobre para pobre. No es cuestión de ir a la escuela nada más. A la escuela le tenés que poner contenido, y tenés que ponerle contenido que de alguna manera iguale las oportunidades. Bueno, yo creo que esa es la gran palabra. Yo creo que vos diste la gran palabra. Cuando nosotros hablamos de igualdad social, yo francamente no creo en un idealismo
en el cual la igualdad signifique que todos seamos iguales. No, yo creo en la igualdad de oportunidades. Y la persona después tiene la capacidad de decidir si va a hacer algo o no. ¿Por qué? Porque una persona que nazca en una cama pobre no tiene, y no nos engañemos, no tiene nunca el mismo acceso a la misma educación, recursos educativos, va a ir igual alimentada, no. La mente va a estar fijada en lo mismo, va a tener un contexto familiar que lo acompañe, va a tener que trabajar o alguien que haya nacido en una cama de lujo o en una cama de clase media alta. Entonces, la forma de igualar no es que todos tengan lo mismo por decreto. La forma de igualar, se me ocurre, es esa palabra que vos mencionaste tan precisa, oportunidades. O sea, que todos tengan la misma oportunidad. Después cada individuo decide, claro. ¿Lo uso o no lo uso? Y vos viste acá, y ya tocaste casi una política social, hablaste de una buena alimentación, un buen hábitat, eso permite una mejor educación, sí. Permite también aspiración a una salud distinta. Ahora vos te pones a preguntar a ti mismo y decís, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no fijamos esos 4 o 5 puntos y los resolvemos? Entonces acá cuando uno empieza a decir, bueno, hay un problema de gestión, en Argentina sí hay un problema de gestión, serio, la política es terrible, no solamente en la política, también en las empresas, sí. Vos has tenido y tenés vinculación con empresas y pasa exactamente lo mismo. Y además hay una especie de desidia de ver la geografía esa de la sociedad fracturada como algo irreversible. Pero al mismo tiempo, y te llevo a lo del Papa, vamos a ver al Papa. Venimos entusiasmados con el Papa. Ahora, los políticos argentinos, ¿entienden los mensajes del Santo Padre? Porque si lo entendieran, todas estas cosas tendrían que estar en vía de solución. La verdad yo creo que ni lo han escuchado, te digo con toda franqueza, porque, se lo oyen, pero porque no lo digamos, no es tan complicado lo que Francisco dice. A mí me parece que no lo escuchan directamente, que les interesa tienen ese sentido, digamos, el asesor mediático de ellos le dice, mira, te conviene sacarte una foto con todo marketing. El problema también es que los sustentadores de las campañas políticas dejaron de ser los contenidos políticos que nosotros escuchábamos de Alfonsino, más atrás Emilía o Balbín y demás. Sí. Acá ¿quiénes manejan? La imagen la manejan los asesores de medios y los asesores de imagen. Entonces, mira, la imagen con el Papa a mí me sirve. Ellos van a la foto y se acabó, pero no se detienen a escucharlo, porque si lo hicieran, no son gente analfabeta. O sea, pueden tener otros problemas, pero es gente que puede entender muy sencillo el mensaje de Francisco. Pero no lo escuchan o no les interesa. Sí, yo creo que era dos cosas. Primero, que el primero que no les interesa es por la inmediatez, un poco lo que decías. A ver, esto que plantea Francisco nos lleva 20, 30 años. No, si yo tengo una elección dentro de un año, 2 meses, 6 meses, me preocupa qué puedo hacer de manera mágica. Claro. Este es un problema de Argentina gravísimo. El tema de no tener y vos por tu profesión sabés lo que es esto, una proyección estratégica. Sí, claro. No hay país en el mundo con aspiraciones, ¿no? Si me estás hablando de Haití, no hay problema en Haití o en Honduras, pero un país como Argentina, con recursos naturales, recursos humanos, con energía disponible y no tiene una proyección bien pensada y de largo plazo, y está condenada al fracaso. Aprovecho, antes de seguir, mencionar a la audiencia que estamos dialogando con el contador Marcelo Figueroa, un muy querido amigo. Entonces, yo comparto lo que decís vos, que el Papa se debe desgañitar dando mensajes a personas que son casi impermeables. Sí, porque yo creo que en realidad no están viendo la profundidad de lo que él está tratando de compartir, porque cuando él habla de alteridad, del privilegio de los pobres, de la igualdad, de no rendirse ante el Dios dinero, de que el poder es el servicio, todas esas cosas, digamos, fíjate que cuando él asume, tiene a todos los presidentes del mundo, a la mayoría que estuvieron en la Asunción, y lo primero que les dice, el verdadero poder es el servicio. Obviamente. Entonces, y la verdad es que
a mí me parece que se están perdiendo la gran oportunidad de tener un referente mundial tan importante como Francisco. Dejemos de lado que es argentino y que seguramente será para la historia argentina el hombre más importante de la historia argentina, sin ninguna duda. Bueno, hoy por hoy es el referente ético o político, si lo querés llamar, más importante del planeta. Nos estamos perdiendo eso, estamos perdiendo eso. Y le agregaría algo más. Estamos perdiendo y estamos siendo extremadamente egoístas de no hacerle más fácil la tarea a Francisco, porque Francisco para todos, pero su origen es argentino. Sí. Y la Argentina debiera ser una especie como país, como sociedad, como una especie de testimonio, si se quiere, de ejemplaridad en la línea que plantea el Santo Padre. Hasta esa irresponsabilidad tenemos, todos los políticos, y no solamente los políticos, también la sociedad, buena parte de la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que las oportunidades estos golpes de aire fresco que nos da la vida, Dios, es una gran falla no aprovecharlos debidamente, y va a ser muy muy triste ver dentro de 30 o 40 años que se lea la historia de Francisco como el momento de las oportunidades que se perdieron, y se lo lea lo que dijo, y nosotros que nos toca vivir la historia y somos responsables de la historia inmediata, no estamos haciendo nada para aplicarla. Parece que de alguna manera vamos a tener, y acá creo que involucra a todos, el de dar cuenta a nuestros nietos de qué hicimos nosotros en esta época en la cual vino este aire fresco, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, y fíjate vos que cuando uno ve el mapa del mundo, comprueba que la prédica, el mensaje de Jesús, el Dios de la vida, de la esperanza, está absolutamente más vigente que nunca. Jesús hablaba de los valores del reino, ¿no? Del amor, de la justicia, de la paz, de la solidaridad, que son los valores que lo recoge Francisco en su prédica para transformarlos en hechos concretos, y ese mensaje está todavía incumplido. Hay un desafío por delante para la comunidad internacional. Sí, yéndonos directamente al mensaje cristiano, yo creo que de alguna manera y el lumen de la fe cristiana no tiene que ver con una religión ni con un dogma, sino tiene que ver con una persona. O sea, de alguna manera nosotros no tenemos permiso, los cristianos, de tratar de imaginar cómo sería Dios si fuera como nosotros en nuestra limitación, porque le puso a Jesucristo. Claro. Entonces, de alguna manera tenemos una fe modelada, tiene un modelo. No tenemos una fe inventada, ni teórica ni dogmática, está modelada, es el modelo. Entonces, analizar cómo actuó Jesús, la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, y aplicar ese modelo si es que realmente creemos que Jesús tenía razón y que somos seguidores o discípulos de Él. Me parece que ese es el desafío, ¿no? Y a veces nos escondemos atrás de la religión para no enfrentarnos a ese Cristo que nos desafía y entonces nos transformamos en la chusma que cuando tuvo que decidir entre Jesús y el ladrón, optó por el ladrón. Interesantísimo esto de la diferencia entre la religión y el mensaje de Jesús, que además es un mensaje universal, ¿no? El mensaje de Jesús no estaba segmentado para unos o para otros, estaba dirigido y está dirigido a todos. Aún aquellos que pueden no tener una fe determinada, pero sí tiene una actitud hacia la vida, hacia el prójimo, que Dios lo va a reconocer. Sí, porque aparte vos fíjate que de alguna manera Jesús, la verdad, no tuvo problemas, al contrario, tuvo aceptación con la gente que estaba en actividades subversivas. Tuvo un apóstol que estaba en esa actividad, que era Celote, Simón, no tuvo problemas con la gente de mala vida, no tuvo problemas con la gente que estafaba en la FIP de esa época, lo tenía uno adentro que era Mateo, no tenía problema con lo que usaban de estar con los borrachos. Sus problemas principales y su lucha principal no fue con la gente común, ni tenía problema con los extranjeros, con los samaritanos que eran enemigos en ese momento. ¿Con qué? Con el poder religioso. El poder religioso que tenía ese dogma del cual se escondía y se protegía, fue el que le hizo la oposición hasta convencer al poder político
Sí, de que hagan algo que ellos no podían hacer, que era matarlo. exactamente. Es exactamente así. Ahora, vos provenís, la historia tuya es una proveniencia católica por parte de tu mamá. Claro, no, yo vengo de una procedencia católica por parte de papá, protestante por parte de mamá, fui bautizado en la iglesia católica, después caminé muchos años en mi época universitaria en el ateísmo y después retomé la fe cristiana dentro del protestantismo y ahora la verdad soy cristiano, no me gustan las etiquetas, no me sirven. Me parece excelente. La verdad que ahora, tengo una preocupación que se le he planteado alguna vez hace poco, se la planteé a un obispo anglicano. La prédica del Santo Padre, esta prédica tan dura, tan compleja, tan solitaria muchas veces en el mundo, está acompañada también por las iglesias evangélicas a nivel mundial. Observar iglesias evangélicas sumadas a esta prédica, a esta lucha tan desigual contra los poderes, o no tanto. Pero déjame ir por dos vías para tratar de ser lo más objetivo posible. Los evangélicos siempre hemos dicho que nuestra prédica es bibliocéntrica y cristocéntrica, ¿sí? Sí. La verdad es que cualquier evangélico que tenga esos conceptos, analizando cualquier homilía o discurso o documento, la alegría del evangelio, por ejemplo, del Papa, tiene que suscribirla abajo con 4 firmas, porque la verdad es bibliocéntrica y cristocéntrica, ¿sí? Entonces, por ese lado, todas las iglesias que caminaron y siguen caminando por esa vía, me parece que tienen que estar contentas y deberían estar trabajando en conjunto. Ahora, por otro lado, yo siento también que hay un enorme desconcierto de parte del pueblo evangélico que no supo y todavía no sabe cómo reaccionar ante el fenómeno Francisco. Y esto es una crítica, digamos, interna, ¿no? ¿Por qué digo esto? Sí. Porque de alguna manera si se unen a esto que ven positivo, los van a acusar de que se vendieron o de la palabra a la cual me han acusado, pero yo me honro, ¿no? De ser ecuménico. Para algunos es una mala palabra, para mí es una virtud. Y por otro lado, ese hecho mezquino del proselitismo, ¿no? O sea, bueno, tengo que seguir confrontando para seguir obteniendo fieles, ¿no? Me parece que ahí hay una lucha interna que tiene que ver un poco con el desconcierto que produjo Francisco. Yo me voy a quedar con los primeros que te dije, con aquellos que sí, que ven a un papa que habla de estos temas y que se suman a ellos. Me parece una buena respuesta, muy cuidadosa por otro lado y muy también muy prudente la que decís, y me parece bárbaro. Llegamos al final del programa, pero como todo final de un programa interesante, por lo menos para mí, van a quedar las puertas abiertas para que podamos volver y conversar en el futuro. La cercanía a Navidad me alienta a decirte feliz Navidad y gracias por todo y lo mejor para vos. Feliz Navidad y paz para vos y para todos nosotros. Y saludos cuando lo veas a Francisco. Bueno, vos antes y le mandás saludos míos. Okay. Ha sido Marcelo Figueroa, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.